Buenos días, nos encontramos nuevamente y nos reavivamos con la palabra del Señor. Hoy continuamos con nuestra jornada de trabajo, nuestra jornada de estudio. Continuamos con el estudio del libro de Mateo, capítulo número 12. Antes de nuestro estudio, le invito a empezar juntos en oración. Oh Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por las misericordias que tienes para con nosotros, porque empezamos una nueva jornada, Señor, y la empezamos contigo. Sabemos que empezamos seguros a pesar de las dificultades y de los problemas. Ruego por mi amigo y amiga, ruego por sus familiares, por sus seres queridos que están pasando alguna necesidad o sufriendo por esta enfermedad, esta pandemia que azota el mundo. Señor, que pongan sus vidas en tus manos, sabiendo que tú eres fiel y justo, sabiendo que tu voluntad es santa, agradable y perfecta. Ahora, al empezar este estudio, pedimos tu Santo Espíritu que nos ayude a entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así empezamos nuestro estudio y lectura de hoy. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos al verlo le dijeron: tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les estaba permitido comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Aquí los fariseos acusan al Señor de que sus discípulos violan el cuarto mandamiento, pues este nos dice que no debemos trabajar en sábado, el trabajo debe cesar, inclusive que no debe haber cosecha en ese día. La Biblia de Andrews al respecto de estos versículos menciona: los judíos enumeraron en la Mishnah, que es una extensión de la ley judía, 39 categorías de trabajos prohibidos en sábado, de las cuales recoger grano era una. Algunos rabinos incluso desaconsejaban caminar por un campo de cereal si las plantas superaban la altura del tobillo, porque si uno las pisaba accidentalmente, podría entonces considerarse como trilla. Los discípulos tenían hambre y los fariseos los acusan de violar el cuarto mandamiento. Misericordia quiero y no sacrificios, les dice el Señor, pues ellos solo estaban tratando de saciar su hambre. Y es más, les recuerda: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Así que saliendo de allí, fue a la sinagoga de ellos, y había allí uno que tenía seca una mano. Para poder acusar a Jesús le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Él les dijo: ¿qué hombre entre vosotros, si tiene una oveja y ésta se le cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la saca? Pero, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Salieron entonces los fariseos y se confabularon contra Jesús para destruirlo. Los judíos querían destruir al Señor del sábado. Ellos guardaban una extensión de mandamientos o mandatos respecto a este cuarto mandamiento de la ley de Dios, imponiendo así ciertas restricciones, pero el Señor los encara y les pregunta: si a ustedes se les cae una oveja a un hoyo, ¿acaso no la sacan? Pues ellos lo hacían así. El dejar a aquel animalito morirse para ellos era una pérdida económica. Les interesaba más su economía que la misma vida de aquel animalito.
Y el Señor les recuerda, el sábado es lícito hacer el bien. El sábado nosotros debemos hacer el bien, no hacer nada que incurra en un trabajo que sea para rédito personal, para rédito económico, pero sí hacer el bien. Cuando Jesús supo esto, se retiró de allí. Lo siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No condenará ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que haga triunfar el juicio. En su nombre esperarán los gentiles. Los fariseos querían destruir al Señor. Él se va y continúa haciendo buenas obras, continúa sanando y pide a la gente que no lo descubran para que se cumpla lo que menciona el profeta Isaías en el capítulo número 42, versículos 1 al 3 de su libro. Él fortalecería la caña que estaba quebrada y avivaría la llama en vez de apagar aquel pábilo humeante, pues el Señor vino para dar esperanza a las personas, para traer salvación a toda la humanidad. Por lo tanto, aquello que estaba mal, Él iba corrigiéndolo con la palabra, con su palabra, la palabra de Dios, por donde pasaba. Y lo mismo hace hoy en nuestras vidas. Entonces le llevaron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues, ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. La Biblia de Andrews cuenta que los exorcistas en los días de Jesús utilizaban diversos métodos para expulsar demonios, conjuros que incluían los nombres de una larga lista de personajes de la antigüedad, hierbas y pociones diversas, anillos en la nariz para arrastrar el espíritu fuera de la persona. Como Jesús nunca usó ninguno de estos métodos, sus opositores lo acusaron de expulsar demonios por medio del mismo Satanás. La práctica de la magia negra era punible con la muerte, y eso era lo que los fariseos buscaban, atacar a Jesús para luego llevarlo a la muerte. Y el Señor les menciona, ¿Satanás podrá estar en contra del mismo Satanás? ¿Satanás podrá estar en contra de su reino? El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y así sigue hablando. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable, les menciona Jesús. Aquí también nos explica que el pecado imperdonable que cometían aquí los fariseos, según sugiere el contexto, era atribuir a Satanás y no al Espíritu Santo el poder por el cual Cristo realizaba sus obras maravillosas. De aquí podemos entonces inferir que la esencia de este pecado es el rechazo deliberado a reconocer la obra del Espíritu Santo. Esta actitud deliberada y obstinada lleva a un endurecimiento del corazón y a un rechazo total del Espíritu, y por consiguiente a un rechazo de Cristo mismo. Bajo tales circunstancias, es imposible llegar a la salvación que es por medio de Jesucristo. Negarse a obedecer la advertencia del Espíritu proviene de un corazón pervertido y pecaminoso. Es importante que nos demos cuenta de que si alguien está preocupado por saber si ha cometido el pecado imperdonable, es prácticamente seguro que no ha alcanzado esa situación por el mismo hecho de estar preocupados de aquel pecado. Hoy el Señor quiere limpiar nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere obrar. No endurezcamos nuestros corazones. Dejemos que realice esa obra maravillosa. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y en este lugar hay alguien que es más que Salomón. Entonces los fariseos piden señal. Señor, para saber si tú eres el Mesías, danos una señal. Y él les pone de ejemplo a los ninivitas y a la reina de Saba. Los ninivitas se arrepintieron de sus pecados por la predicación de Jonás, y la reina de Saba vino desde lejanas tierras para conocer a aquel Dios de ese pueblo de quien se escuchaba allá hasta su tierra, que había sido bendecido. Entonces ellos los condenarán a ustedes, dice aquí el Señor Jesucristo, porque uno mayor que Jonás y uno mayor que Salomón está entre ustedes. Cristo, el Mesías, había llegado y ellos estaban cometiendo blasfemia en contra del Espíritu Santo. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Cuando el Espíritu Santo trabaja en una persona, recordemos lo que menciona Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Nosotros venimos a ser templo del Espíritu Santo. Él necesita vivir en un templo limpio, necesita que nosotros estemos en constante comunión con Dios, para que
nuestra vida para que este cuerpo sea su habitación. Caso contrario, el Espíritu Santo va a salir de nuestra vida. Y lo más triste es que aquel espíritu inmundo que antes moraba en nosotros, ahora va a volver con 7 peores que él. Por eso podemos entender cuántas personas buscan a Dios, pero cuando se alejan de él, su vida se vuelve en peores condiciones que antes. Así acontecerá a esta mala generación, les dijo el Señor. Y mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Estaba así quitando autoridad a los padres? De ninguna manera. Lo que el Señor quería demostrar aquí, como ya lo vimos en capítulos anteriores, cuando aquel hombre pidió primero enterrar a su padre para luego seguir a Cristo, es que la obra de Dios es primordial en la vida de todo discípulo del Señor. La obra del Señor debe estar en primer lugar. Si nosotros ponemos al Señor y su obra en primer lugar, recuerde que lo demás va a venir por añadidura. La bendición a su madre, a sus hermanos, la bendición a su familia vendrá por añadidura. Oremos constantemente, busquemos al Señor en su palabra y que nunca, nunca blasfememos en contra del Espíritu Santo, porque en ese momento querrá decir que hemos desechado todo intento del Señor por darnos la salvación. Hoy busquemos al Señor y llevemos también a otros a realizar esa misma búsqueda. Terminemos en oración. Oh Padre, gracias Señor por este día maravilloso que nos regalas, por esta nueva oportunidad. Rogamos Señor que nos acompañes en este día, durante esta semana. Ponemos en tus manos Señor nuestra vida. Ponemos el trabajo, las dificultades. Señor, bendícenos, pon tu mano sanadora y que estemos conscientes que contigo somos más que vencedores. Estamos seguros y poniendo en primer lugar tu obra, el resto vendrá por añadidura. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Tenga una excelente jornada.